Buenas noches, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor y delante de todos ustedes para poder compartir la palabra del Señor en esta noche. Como siempre lo hacemos, quisiera, si me hacen el favor, de acompañarme para venir delante del Señor en palabras de oración y dejarle a Él este tiempo y que sea el Señor que pueda bendecir nuestras vidas a través de su preciosa palabra. Si por favor me acompañan a orar para entregarle al Señor este tiempo, siempre vamos a dejar que sea Él quien nos hable, quien nos bendiga a través de su palabra en esta noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres bueno. Tu amor y tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana para nuestras vidas. En esta hora, Cordero de Dios, queremos presentarnos delante de tu presencia primeramente, Señor, para poder recibir gracias, para poder recibir el oportuno socorro, Señor, para poder recibir esa palabra fresca que tienes en tu boca y en tu mente para nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder llegar hasta los hogares de todos los hermanos y hermanas. Muchas gracias, Dios mío, por la bendición y la oportunidad que tú nos permites y que tú nos concedes de poder reunirnos a tus pies, Señor, delante de tu presencia. Te rogamos que esta palabra, Señor, toque nuestra mente, toque nuestros corazones, Dios mío, que esta palabra pueda traer un cambio en nuestras vidas y que podamos, Señor amado, ponernos en el camino correcto contigo, podamos entender tu plan y tu propósito para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos sentamos a tus pies. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches nuevamente. Gracias por conectarse en este día lunes. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede de poder presentarnos delante de su presencia, pero también delante de todos ustedes para poder compartir la palabra del Señor en esta hora. El tema que queremos compartir es el crecimiento de la semilla. Vamos de inmediato a Marcos capítulo 4, el versículo 26 al 29. El Evangelio de Marcos capítulo 4 y el versículo 26 vamos a leer esta preciosa parábola que nos habla del crecimiento de la semilla. Dice el versículo 23. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta es una parábola muy preciosa que el Señor Jesús le dijo a la gente en aquel momento y en aquellas circunstancias mientras Él caminaba sobre esta tierra. El Señor Jesús, cuando Él hablaba, siempre hablaba con propósito, siempre hablaba palabras de bendición, pero también palabras que confrontaban a la vida de las personas en la realidad que Dios tiene para nosotros. Así es que esta parábola es una parábola muy bonita donde el Señor tiene una interpretación preciosa, pero tiene riquezas espirituales para que nosotros podamos entenderla. Y si nosotros son apenas unos 4 versículos, 26, 27, 28, 29 versículos, solo son 4 versículos los que el Señor habló esta parábola. Valga mencionar que esta parábola únicamente se encuentra registrada en el Evangelio de Marcos. Solamente Marcos registra esta parábola del Señor Jesús. Ninguno de los otros evangelistas como Mateo, como Lucas o como Juan no registran esta parábola. Así es que tiene una validez especial para nosotros de poder interpretarla, ya que una sola vez se menciona y no tiene otras comparaciones en el resto de los evangelios. Decía el Señor Jesús, cuando Él habló esta parábola, Él dijo, así es el reino de Dios. En primer lugar, el Señor Jesús comienza a enseñarle a su pueblo Israel y también a todos nosotros que somos el Israel espiritual. El Señor Jesús comienza a decirnos, el reino de Dios es semejante o es igual
o es comparado con algo. ¿Con qué está comparando el Señor Jesús el reino de Dios? Lo está comparando con un hombre que echa la semilla en la tierra. Un hombre podemos entender nosotros como alguien que siembra la semilla del evangelio en nuestros corazones. Aquella persona que nos habló del evangelio de Cristo, nosotros escuchamos, abrimos nuestro corazón y recibimos esa palabra en nuestras vidas. Esa es esa persona. Ahora, el Señor Jesús dijo, el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla. Ahora, aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que notar, porque el ser humano, como hombre en esta parábola, el ser humano no puede crear nada. El ser humano no tiene ese atributo divino que solamente le pertenece a Dios. El ser humano puede descubrir algo, puede organizar las cosas, o el ser humano puede desarrollar algo, pero en realidad el ser humano no puede crear nada porque no tiene esa facultad, no tiene ese atributo que solamente le pertenece a Dios. Es más, déjeme decirle, ni el diablo ni los demonios tienen la capacidad de crear absolutamente nada. Solo nuestro Dios tiene la capacidad de crear cosas nuevas. El Señor Jesús dijo una ocasión, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y ese es un atributo de Dios. Él puede crear cosas nuevas. Dios puede crear caminos donde no los hay. Dios puede crear circunstancias a favor nuestro a pesar de que nada esté a favor nuestro. Dios es el único capaz que puede crear las cosas. Y esa es nuestra bendición. Esa es nuestra confianza, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre y nosotros en su reino podemos estar seguros, podemos estar satisfechos y alegres que estamos bajo la autoridad de un Dios que crea las cosas. Así es que la parábola en este momento el Señor Jesús inicia diciendo, así es el reino de Dios. El reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra. Qué precioso es nuestro Señor Jesucristo. Cuánta riqueza, cuánta profundidad hay en la palabra de Dios, que por gracia, por misericordia y con humildad, nosotros podemos entender lo que el Señor ha dejado escrito. Dice entonces que un hombre que echa una semilla en la tierra. Ahora, la semilla, ¿de qué nos habla la semilla? ¿Qué representa la semilla en esta parábola? La semilla puede representar dos cosas, según yo lo alcanzo a ver. Probablemente haya muchas interpretaciones más en la palabra del Señor, pero yo quiero resaltar únicamente dos interpretaciones de lo que significa o de lo que representa la semilla en esta parábola. Dice el versículo 27, estamos en Marcos 4:27. Dice que un hombre echa la semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El ser humano, nosotros no tenemos el entendimiento finito que Dios tiene, infinito que Dios tiene. Nuestro entendimiento es corto, nuestro entendimiento es pequeño. ¿Cómo es que Dios obra? ¿Cómo es que Dios transforma nuestras vidas? No lo alcanzamos a comprender como seres humanos, mas sin embargo, Dios pone una semilla dentro de nosotros para que esa semilla crezca, para que esa semilla se desarrolle y llegue a la medida que el Señor quiere que dé, para que cuando esté en la medida de madurez, entonces pueda dar el fruto que Dios espera. Veamos entonces de qué nos habla la semilla o qué nos representa la semilla. Dos cosas nos puede representar la semilla. En primer lugar, dice Colosenses capítulo 1 y el versículo
26. Colosenses 1:26. Dice la palabra del Señor: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. El apóstol Pablo estaba escribiendo a la carta en Colosas y estaba mostrándoles que Dios tenía un misterio oculto, tenía un misterio escondido. Pero el apóstol Pablo comienza a decir que ese misterio, ese tesoro que Dios había guardado y lo había puesto oculto, lo estaba comenzando a revelar entre los gentiles. Miren qué hermoso saber lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros somos el pueblo gentil. Israel es el pueblo escogido de Dios. Israel es la nación santa que Dios ha escogido y quiso hacer. Mas, sin embargo, ellos no lo quisieron. Así es que Dios los puso un momento con un velo. Por cierto periodo de tiempo, aproximadamente 2000 años, Israel está con sus ojos velados. Pero nosotros hemos sido injertados en los planes y en los propósitos que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo para nuestra vida. Nosotros somos los gentiles. ¿Y cuál es el misterio que Pablo dice que Dios reveló a los gentiles? El versículo 27 dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio que Dios tenía oculto desde antes y que Dios lo reveló a los gentiles, es que Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria. Y miren, la semilla de la que está hablando la parábola en el Evangelio de Marcos capítulo 4, en primer lugar, la semilla nos está hablando que es Cristo en nosotros. Él es la semilla. Él es esa parte hermosa dentro de nosotros. El apóstol Pablo dice en otro pasaje que Cristo es el tesoro puesto en vasos de barro. Por supuesto que Cristo es el tesoro y por supuesto que nosotros somos esos vasos de barro. Vasos que no son muy hermosos por fuera, vasos que no son muy valiosos ni muy preciados, mas sin embargo, nuestro valor, nuestra hermosura, nosotros la obtenemos del tesoro que llevamos dentro. La semilla entonces, en primer lugar, según la parábola de Marcos 4 y según Colosenses 1:27, la semilla es Cristo dentro de nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Si bien es cierto, cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando estábamos en pecado y cometiendo delitos y pecados, como dice la palabra, no éramos nada, no valíamos nada. Nadie daba un 5 por ninguno de nosotros. Mas sin embargo, cuando escuchamos el evangelio de Cristo, cuando abrimos nuestro corazón, el bendito Hijo de Dios vino a morar en nuestros corazones y ahora somos una perla de gran precio. Ahora valemos la sangre del Cordero de Dios. Ahora tenemos un alto llamado. Ahora tenemos un privilegio y es de sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Él es la esperanza de gloria en nosotros. Cristo es la esperanza dentro de nuestras vidas. Definitivamente, esa semilla que Dios el Padre ha puesto en nosotros se llama Cristo. El Señor Jesús es el que está formándose dentro de nosotros. Miren lo que el rey David decía en el Salmo capítulo 17. Salmo capítulo 17 y en el versículo 15 el rey David decía: en cuanto a mí, imagínense un rey como David, lo tenía todo.
Este rey no le faltaba nada, tenía dineros, tenía casa, tenía esposas, tenía todo lo que una persona pudiera desear. Pero el rey David escribe acá y él dice: en cuanto a mí, lo que a mí me interesa, lo que yo deseo, dice el rey David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho, estaré alegre cuando despierte a tu semejanza. Yo me hago la idea que el rey David, vestido de vestidos de gala, con oro, con joyas, con todo encima de él, pero cuando David llegaba al espejo y se miraba a él, decía: no, yo no es esa la imagen que quiero ver. Él decía: yo voy a estar feliz cuando yo me ponga delante del espejo, que yo pueda ver tu rostro, yo pueda ver el reflejo en el espejo de Cristo en mí, donde yo ya no vea más mi rostro, donde yo ya no vea más mis manchas, mis arrugas, mi envejecimiento, donde lo que yo vea en ese espejo sea Cristo en mí. Eso decía el rey David, y esa también debe de ser nuestra oración, nuestro deseo, nuestro anhelo, que Cristo sea reflejado en nuestros rostros. ¿Se recuerdan de Moisés? Moisés subió al monte Sinaí y por 40 días y 40 noches Moisés estuvo allá arriba en el monte, cara a cara, nada más y nada menos con Jehová de los ejércitos. Ahí estaba Moisés, ahí estaba hablando, conversando, discutiendo con Jehová. Tanto que cuando los 40 días terminaron y Moisés bajó, él bajó en medio del pueblo y la gente le decía: Moisés, no me veas. Moisés, haz algo con tu cara. Y Moisés, sin saber lo que estaba sucediendo en su propia vida, Moisés preguntaba: ¿y qué pasa? ¿Y qué tengo? Y la esposa, me imagino yo que es la que más tiene confianza, la esposa le dice: Moisés, tu rostro brilla. Tú brillas porque has estado en la presencia de Dios hablando con Él. Pero ¿sabes qué? Tú no lo notas, pero nosotros no lo soportamos. Es una luz fuerte que nos deja casi ciegos. Ponte un velo, Moisés. Y dice la palabra de Dios que Moisés tenía que cubrir su rostro, pero cuando entraba una vez más Moisés a la presencia de Dios, él se quitaba el velo y podía verlo cara a cara a él. Es lo mismo que le estaba sucediendo al rey David. David decía: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y oiga, estaré feliz, estaré yo satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ese también debe de ser nuestro deseo, mis amados hermanos que escuchan la palabra en esta hora. Nuestro deseo no debe de ser el ministro, o el profeta, el pastor, el apóstol más grande. Nosotros debemos de desear, de anhelar, reflejar el rostro de Cristo, reflejar la luz de Cristo a todo el mundo que nos rodean, empezando por nuestra familia más cercana y luego con las amistades, con la gente de los trabajos, con la gente en el mundo donde nosotros nos desarrollamos. El Señor Jesucristo es esa semilla que el Padre ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Jesús está en cada uno de nosotros, así como también el Señor Jesús estaba en la vida de María. ¿Se recuerdan de María? Una jovencita de aproximadamente 19 años de edad, cuando el ángel Gabriel se le presenta a María y le dice: María, bienaventurada eres. Has concebido, vas a concebir en tu vientre al Hijo de Dios. Y María inmediatamente asustada pregunta y dice: ¿Cómo? ¿Cómo será esto si yo no conozco varón? En otras palabras, no tengo marido, no soy casada. ¿Cómo? ¿Cómo voy a quedar embarazada del Hijo de Dios? Y el ángel Gabriel
tan paciente, le dice: no te preocupes, María. El Espíritu será sobre ti como una sombra y concebirás en tu vientre al Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue puesto como una semillita en el vientre de María, de la misma manera como Dios por su Espíritu Santo ha puesto a Cristo en nosotros como esa semillita, pero como esa esperanza de gloria para nuestras vidas. Cristo es la semilla que el Padre ha puesto dentro de nosotros, pero en segundo lugar, la semilla pueden ser lo que dice Gálatas capítulo 4 y el versículo 22. Gálatas capítulo 4 y el versículo 22 y 23, el apóstol Pablo escribe y dice: mas el fruto del Espíritu es. Pero alguien puede interrumpirme y decirme: pero ahí no habla de semilla, allí está hablando de fruto. Y es cierto, está hablando de los 9 frutos del Espíritu. Pero si han llegado a ser un fruto, lo que significa es que originalmente eran una semilla. Cristo dentro de nosotros es esa semillita que comienza a reproducirse dentro de nosotros y comienza a dar cada uno de los 9 frutos del Espíritu. El fruto, la semilla que Cristo ha puesto dentro de nosotros, también está ramificado, voy a decir, en estos 9 frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 frutos del Espíritu. Contra tales cosas, dice la palabra del Señor, no hay ley. Cuando una persona, cuando un cristiano, cuando ustedes y yo dejamos que el Espíritu Santo desarrolle los frutos del Espíritu en nuestro interior, entonces nos estamos pareciendo cada día más a Cristo. Si ustedes se recuerdan, iniciamos hablando de que la parábola de que el Señor Jesús estaba hablando en Mateo 4, 26 al 29, estaba comparando Jesús el reino de Dios con el hombre que planta una semilla. ¿Cómo crece la semilla? ¿Cómo se desarrolla la semilla? Nadie lo sabe. El fruto del Espíritu, Cristo está puesto en nuestro interior. Cristo está creciendo, Cristo se está desarrollando en nosotros, pero no entendemos cómo, no sabemos cómo en realidad Cristo está siendo formado, los frutos del Espíritu están siendo formados dentro de nosotros. No lo sabemos. Ese es un misterio que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida. Lo que nosotros sí podemos saber con seguridad es que Dios está obrando, aunque no lo podamos ver, como dice la canción y la alabanza aquella. Aunque no puedas ver, yo sé que estás obrando. Aunque no lo podamos ver, aunque muchas veces no lo podamos sentir, aunque a veces nos sintamos defraudados, decepcionados de nosotros mismos, aunque a veces nos sintamos que no estamos haciendo avance, Dios es bueno. Dios está obrando en nuestra vida. Dios está transformando nuestras vidas. Dios nos va cambiando, como dice la palabra, de gloria en gloria, hasta llegar a ser conformes a su imagen y a su semejanza. Dios es bueno y Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Por supuesto, unos van más adelante, unos van en medio, unos van atrás. Pero ¿sabe qué? Esta no es una carrera de a ver quién llega primero. La carrera cristiana no es una carrera del que llega primero, ese gana. ¿Se recuerdan cómo jugábamos cuando éramos niños? El que llegue primero, ese gana y los demás son gallinas.
No, la vida cristiana no es un juego como de niños. La vida cristiana, el caminar cristiano con Dios es un caminar de paciencia, de perseverancia. Así dice la palabra del Señor. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra del Señor. No es quien llega primero. No es el que llega se lleva la corona. No, todos ganamos una corona si es que corremos legítimamente según las leyes que Dios ha establecido en su palabra. Por favor, mis amados, recuerden que Dios está obrando todos los días de nuestra vida en nosotros. Dios, no hay un tan solo día que Dios no trabaje en nosotros. Aún y cuando nosotros no oremos, Dios está trabajando. Y de repente tenemos 1, 2, 3 días de no orar y comienza a salir esa naturaleza fea que tenemos. Y de repente Dios dice, ¿ves? Esto es lo que sucede cuando tú no te acercas a mí, cuando tú no estás cerca de mi presencia, cuando no estás rendido delante de mí. Eso es lo que sucede. Y ahí regresamos llorando y corriendo, Señor, perdóname, me volví a equivocar, volví a fallar, volví a pecar. El Señor está trabajando en nuestras vidas a cada instante. No lo dudemos, ni tampoco desconozcamos lo que Dios hace. Cristo es la semilla, pero también Cristo quiere desarrollar esos frutos dentro de nosotros. Si regresamos a la parábola que estamos hablando, en Marcos capítulo 4, dice el versículo 28 y 29 también otro aspecto muy importante. Ahí muestra el crecimiento de la semilla. Dice Marcos 4, 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Permítame detenerme en este versículo. Acá nos muestra la palabra del Señor y nos muestra el Señor Jesús cómo en realidad hay 3 niveles o 3 etapas de la semilla. ¿Lo pudo notar conmigo? Dice el versículo 28 que hay hierba, espiga y luego fruto maduro. Esto es una de las tríadas que nosotros vemos a lo largo de la palabra de Dios. A Dios le encanta, a Dios le fascina hablar todo de 3 en 3. La Trinidad, por eso se llama Trinidad, son 3. Hay 3 cielos, hay tres diferentes partes en el tabernáculo de Moisés. Hay 3 diferentes cosas triadas en toda la Biblia. Así es que el Señor Jesús nos enseña una verdad espiritual muy hermosa en este versículo. Hablando de la semilla, el Señor Jesús también nos habla de que la semilla tiene 3 estaciones o etapas, podemos decir así. En primer lugar, dice que la semilla primero es hierba. Ahora, para poder ver los 3 niveles o etapas de la semilla, yo quiero citar 2 versículos más. 2 versículos de la palabra de Dios que concuerdan a la perfección con las 3 etapas de la semilla. En primer lugar, quiero citar lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios: os escribo a vosotros, hijitos. En estos versículos que el apóstol Juan nos ha escrito, aquí podemos ver los 3 niveles de madurez espiritual. 3 niveles de madurez espiritual que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquí no está hablándole Dios
a los niñitos en lo natural. Hijitos se refiere a un estado de niñez espiritual. No se refiere a los niños de la escuela dominical o a los niños entre 5 y 10 años. No. La palabra de Dios se refiere a hijitos espiritualmente. El primer nivel de madurez espiritual son los hijitos o los niños. Luego dice el versículo 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y luego vuelve a repetir, os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora, este versículo 13 nos dio dos estados de madurez espiritual más. Teníamos los hijitos o los niños espirituales. En segundo lugar, dice que hay jóvenes espirituales. Los jóvenes espirituales dice que ellos han vencido al maligno. Pero si nosotros leemos en el versículo 14, dice que los jóvenes, ellos son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos y han vencido al maligno. El segundo nivel espiritual son los jóvenes espirituales. Los jóvenes espirituales, ellos han crecido, han pasado de la etapa de niños y han crecido, son jóvenes, han llegado a conocer la palabra de Dios, pueden vencer al maligno porque conocen la palabra de Dios. Ellos pueden vencer a Satanás, a los demonios, por medio de la palabra que ellos entienden, viven y que practican. Los jóvenes espirituales son el segundo nivel que la palabra de Dios nos enseña. Pero en tercer lugar, nos enseña que también hay padres espirituales. Dice que los padres espirituales, ellos conocen al que es desde el principio. Ellos conocen a Dios. Ellos saben quién es Dios, cómo es Él y cómo actúa. Los padres espirituales no necesitan estarle pidiendo nada a Dios. No necesitan los padres espirituales decirle, Señor, bendíceme, Señor, dame aquí, Señor, dame. Un padre espiritual conoce a Dios. Aquí en este pasaje, a mí me encantaría que ustedes en sus casas pudieran estos 3 versículos de Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 12 al 14, ustedes pudieran hacer 3 columnas y pudieran ver las cualidades de los hijitos, las cualidades de los jóvenes y las cualidades del padre espiritual. El hijito y el padre solo tiene una cualidad. Búsquenlo ustedes. No se los voy a dar yo porque es trabajo de ustedes para que se acostumbren a escudriñar en la palabra. Así es que los jóvenes tienen más cualidades. Recordemos, hay 3 niveles espirituales, 3 niveles de madurez espiritual en la palabra de Dios. Ahora, déjeme decirle algo muy clave. La madurez cristiana, la madurez espiritual no se mide por cuántos años tengamos en la iglesia. Mis amados, no se mide la madurez de una persona en lo espiritual por cuánto tiempo tenga en la iglesia o por cuánto ministerio tenga en la iglesia o por qué tan grande sea su iglesia. El nivel espiritual que cada uno de nosotros tenga tiene que ver cuánto le hemos permitido a Cristo que crezca dentro de nosotros, cuánto hemos dejado que Dios obre en nuestras vidas y cuánto tenemos de nosotros. Así es que los hijitos, los jóvenes y los padres son 3 niveles espirituales que nosotros estamos en uno de estos. Y ahí cada uno, por favor, mírase. ¿Cómo está su crecimiento? ¿Cómo está su madurez? ¿Cómo está su relación con Dios?
No depende la madurez cristiana por cuántos años tengamos en la iglesia. La madurez cristiana se mide por cuánto Cristo ha crecido y es visto dentro de nosotros. En pocas palabras, quienes nos miden son los que nos rodean, no nosotros. Porque yo puedo decir que yo soy aquí, yo soy allá, pero ¿y mi esposo? Y mis hijos, lo que ellos dicen de mí es lo que yo realmente soy. Así es que estos tres niveles de madurez espiritual son comparados también con las tres etapas de la semilla que vimos en Marcos capítulo 4 y el versículo 28. Pero el otro versículo que quería darles es el que está en Mateo capítulo 13 y el versículo 8. Mateo 13:8 básicamente nos está hablando lo mismo. Estos tres pasajes de la Escritura nos hablan de lo mismo, diferentes etapas, tres etapas. Dice Mateo 13:8, pero parte, hablando de la parábola de la semilla, ¿verdad? O del sembrador. Dice el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. La semilla que cayó en la tierra buena dio un fruto, dice. Y luego dice, el fruto que dio la semilla que cayó en la buena tierra fue al 100 por 1, al 60 y al 30 por 1. Mire si la palabra de Dios no se complementa. Mire cómo la Escritura es como un rompecabezas, un versículo aquí, un versículo allá, otro versículo allá, y cuando los agarramos y los ponemos encajados en un lugar, nos da un panorama hermoso de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Acá nos está hablando que la semilla, que el fruto va a ser al 100, va a ser al 60 y va a ser al 30. Estos tres pasajes son similares y los vamos ahorita a encajar nosotros. Regresemos a Marcos capítulo 4 y el versículo 28. Dijimos que primero la semilla era hierba. Esa es la primera etapa de toda semilla. Semilla en lo natural, pero también una semilla en lo espiritual dentro de nosotros. En primer lugar, la semilla es una hierba. Y la hierba es una pequeña plantita que no tiene tronco. Los árboles tienen tronco, pero una hierba no. La hierba tiene un tronquito blando y es muy vulnerable. Esta hierba es comparada con los hijitos o con los niños espirituales de primera de Juan 2:12. Pero también con lo que vimos en Mateo capítulo 13 y el versículo 8, son aquellos cristianos que están dando fruto, pero dan un fruto del 30%. Ahora, ¿cuánto se ve en los hijitos espirituales, en los niños espirituales? ¿Cuánto se ve del fruto Cristo en ellos? El 30%. Y de ahí el otro 60% o 70%, perdón, el otro 70% es mío, es lo que yo soy, es lo que yo doy, pero el 30% es del fruto de Cristo en mí. Mire lo que dice la palabra del Señor en cuanto a los niños espirituales. Efesios capítulo 4 y el versículo 13. Efesios 4 y el versículo 13. Aquí el apóstol Pablo también nos está desafiando y animando a que nosotros debemos de crecer. Dice, hasta que todos, oiga, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis amados hermanos, la vida cristiana no es congregarse. La vida cristiana no es ir a la iglesia los domingos. La vida cristiana no es que le den un puesto en la iglesia o un ministerio. La vida cristiana
es mucho más allá que un ministerio, que un nombre, que un título, que cualquier cosa o que algún don. La vida cristiana se mide por cuánto estamos creciendo nosotros en Cristo. La medida es el varón perfecto, la medida es Cristo. Él es nuestra medida, a Él nos debemos de comparar, a Él debemos imitarlo. Estamos hablando de los cristianos niños, de los hijitos en Cristo. Necesitamos madurar, pero dice aquí en Efesios, el versículo 4:14 de Efesios, para que ya no seamos niños. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Los niños, al igual que en lo natural, también en lo espiritual, los niños tienen muchos problemas. Los niños también tienen muchas desventajas espirituales, dice el apóstol Pablo, para que nosotros ya no seamos niños fluctuantes. En primer lugar, una de las desventajas de los niños espirituales es que son indecisos. No saben si van o vienen. No saben si es duro o es blando. Son fluctuantes. Hoy si quieren amar a Dios, mañana no. Hoy si quieren ir a la iglesia, mañana no quieren. Los niños espirituales son fluctuantes. Pero dice también el apóstol Pablo que los niños espirituales son llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres para engañar, los niños son engañados fácilmente. Dice, los hombres para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mis amados hermanos, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Dejemos que Cristo crezca. ¿Cómo crece Cristo? No lo sabemos, así decía la parábola. El hombre no sabe cómo la semilla crece, pero sí estamos seguros que Dios está obrando en nuestras vidas. Dios está trabajando, Dios está haciendo que crezcamos cada día, que maduremos. Ahora la clave es, mientras menos haya de nosotros y más haya de Él, entonces es que estamos siendo más maduros. La primera parte entonces es los hijitos, los niños espirituales. Ellos son los que están dando al fruto del 30%. Ellos son la hierba que habla Marcos en su evangelio. Ahora el segundo aspecto o la segunda etapa de la semilla. Ahí mismo lo encontramos en Mateo 4:28. Dice primero hierba, luego espiga. Cuando acá en la Biblia se habla de espiga, nos da inmediatamente la idea del trigo. El trigo es una espiga. El trigo se le llama el oro de la tierra porque es color dorado y es un color hermoso en medio de la tierra café. La espiga es la que contiene el grano en su interior. La espiga entonces es una planta que ha crecido. ¿Cuándo dan fruto los árboles? ¿Cuando están pequeños? No, cuando están grandes. Ahí es donde el fruto comienza a salir. Una planta que ha crecido y está dando fruto en su interior es lo que Dios desea de todos nosotros como sus hijos. Esta espiga nos está hablando de aquellos cristianos que son jóvenes espirituales. Recuérdense, los jóvenes conocen la palabra de Dios, han vencido al maligno y la palabra de Dios mora en ellos. Los jóvenes están creciendo en el Señor y ellos comienzan a dar un poquito más de fruto. Según Mateo, dice que habían aquellos que dieron fruto del 30, que son los hijitos. Pero ahora los jóvenes dan el fruto del 60%. Mire, duplicaron ya. Hay fruto. De Cristo en ellos se ve un 60%.
pero todavía hay un 40% que es de las obras de nuestra carne, de las obras de nuestra naturaleza. Así es que, mis amados, no nos alegremos por el fruto del 30 o por el fruto del 60. Preocupémonos por lo que todavía hay de nosotros. El Señor no quiere que nosotros seamos perfectos a medias, ¿verdad? El Señor no quiere medias tintas. El Señor no quiere que seamos ocres. O somos rojos o somos blancos. O somos negros o somos blancos, pero grises. Nadie puede estar en un punto neutro. ¿Se recuerdan lo que el Señor Jesús dijo allá en Apocalipsis? A todos los que son tibios los voy a vomitar, los voy a sacar de dentro de mí, no los soporto. No eres ni frío, ni eres caliente, eres tibio. No podemos permitir que haya un fruto de Dios en nosotros, pero que todavía haya naturaleza de parte nuestra. Los frutos del Espíritu, Cristo Jesús debe de ser visto en nuestras vidas, y para eso tenemos que menguar, tenemos que morir. Así como Juan el Bautista dijo que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Y qué le costó? Su cabeza a Juan. Así dijo Juan, que Cristo crezca, que Cristo sea levantado, pero que yo mengüe. Y en lo espiritual también es con nosotros. Nosotros menguamos cuando dejamos que Cristo vaya creciendo en nosotros. La tercera etapa que vemos en Marco de la semilla es el fruto maduro. El fruto maduro, eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios está anhelando de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Dios quiere crecer en nosotros. Ádios quiere que el fruto que es Él en nosotros crezca y madure. Ahora, el fruto cuando está en el árbol tiene que esperar hasta que madure, porque el fruto verde no se puede comer. El fruto se come cuando está maduro. ¿Y sabe quién es el que come el fruto? Vaya por favor conmigo a Cantares. Cantar de los Cantares, capítulo 4 y el versículo 16 dice: levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, despréndase sus aromas. Venga mi amado a su huerto. El amado es Cristo. El huerto es nuestro corazón. Y dice: venga mi amado a su huerto y coma su dulce fruto. ¿Quién va a comer del fruto que nosotros estamos produciendo? El fruto no es para nosotros. El fruto es para que Cristo se regocije y se deleite comiendo sus frutos en nuestro huerto, en nuestro corazón. Mire, ¿acaso no era eso lo que Dios hacía con Adán y Eva en el huerto del Edén? La palabra de Dios nos dice que Dios bajaba y platicaba, estaba a tiempo con esa pareja en el Edén. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere descender de su trono. Dios anda buscando por esos huertos que estén bien regados, bien plantados, que estén dando fruto, que el fruto esté maduro para que Él venga y coma de su dulce fruta. Pero dice el capítulo 5 y el versículo 1 siempre de Cantares, dice el amado, dice Cristo: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Mira, a mí me encanta este versículo. Dios es un Dios celoso. Dios no nos quiere compartir con nadie, así dice la palabra. Dios dice que no comparte su gloria con nadie, con ningún ser humano comparte Dios su gloria. Aquí en este versículo 1 podemos ver por lo menos 8 veces que Cristo dice: la viña es mía, tú eres mía, el fruto es mío. ¿Lo notó? Dice: yo vine a mi huerto, oh esposa mía, tú eres mía.
he recogido mi mirra, mis aromas, he comido mi panal, mi miel, mi vino, mi leche. Todo lo que nosotros producimos es para Él. La gloria es para Él. Yo me recuerdo hace años cantábamos un coro en la iglesia que decía, en esta noche la gloria es para Él. Para Él, ahora y por la eternidad. Mire, en esta noche la gloria es para Él. Todo en nuestra vida, todo fruto que nosotros estamos produciendo es para Él, no para nosotros. ¿De qué nos gloriamos? ¿De qué podemos jactarnos? Si hay algo bueno en nosotros, es porque Él lo ha puesto en nosotros. Y si Él nos lo ha dado, no lo puedo producir yo, no lo puedo dar yo. ¿De qué me puedo jactar? Pero dice todavía al final de este versículo 1, comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Cristo participa del fruto en nuestro huerto, pero luego que Cristo ha degustado el fruto y lo siente delicioso, lo siente agradable, Cristo viene y comienza a llamar a sus amigos y les dice, vengan, coman, sáciense porque aquí hay suficiente fruto. Mire qué lindo el Señor. Ya sea fruto del 30, del 60 o del 100 por uno, Dios quiere que nosotros demos fruto para Él. Valga decir que el fruto maduro nos está hablando de los padres espirituales, aquellos que conocen a Dios desde el principio, aquellos que están dando fruto al 100 por uno. Mire, de esos tenemos que ser nosotros. Nada, no hay nada de nosotros. Ahora todo es de Cristo en nosotros. Qué precioso es Dios, ¿verdad? Y mire si la palabra de Dios no lo repite vez tras vez, esto del fruto, la semilla, el crecimiento. Juan capítulo 15, versículos que nosotros ya conocemos. Juan capítulo 15, versículo 1 y 2 también nos dice el Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cristo es la vid. Nosotros somos los pámpanos, somos las ramitas. Pero el Padre es el labrador. Quien está esperando el fruto es Dios. Es Cristo el que está esperando darnos la savia al pámpano, a la rama, para que podamos dar el fruto que Él está esperando comer dentro de nosotros. Ahora, voy a concluir con algo muy importante. No se me vaya a desconectar todavía porque esto es preciosísimo. Regreso a Marcos capítulo 4 y el versículo 29. Dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Mire este versículo, qué hermoso, impresionante y revelador. El Señor Jesús nos dice que la hoz, que la siega viene cuando el fruto está maduro. O sea que cuando nosotros estemos dando fruto al 100%, cuando nosotros seamos padres y madres espirituales, entonces va a venir la siega. ¿Y de qué habla la siega? La siega nos habla del tiempo cuando se corta el fruto maduro, pero la siega también nos está hablando del tiempo de juicio final sobre la tierra. Pero luego dice que la hoz se va a meter, y la hoz era una herramienta agrícola que era curva y tenía filo en toda esta parte y se usaba para cortar el grano que estaba maduro. Ahora, 2 citas más quiero dar y con esto termino, para que veamos cómo el Señor Jesús cerró esta preciosa parábola. Mateo capítulo 13 y el versículo 29. Mateo 13 y el versículo 29, el Señor Jesús está hablando de algo similar.
El Señor Jesús está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Y el Señor Jesús dice en el versículo 29, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro. Mire qué increíble. El Señor nos está diciendo en su palabra que en medio de nuestras iglesias, en medio de las congregaciones, hay trigo y cizaña creciendo juntos. Y lo que yo siempre les digo, procuremos nosotros no ser la cizaña, pero de que hay trigo y cizaña creciendo juntos, lo hay. Pero dice el Señor Jesús, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, hasta el tiempo del juicio. Y dice, y al tiempo de la siega, yo diré, el Señor Jesús, yo diré a los segadores, recoged primero, mire qué clave la que el Señor nos está dando aquí, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. En el tiempo de juicio, en el tiempo donde la gloria de Dios y el juicio de Dios comience a descender sobre la tierra en los tiempos finales, el Señor primero va a mandar que la cizaña sea recogida, sea atada en manojos y echada al fuego. Mire si no nos está diciendo la palabra del Señor que nos preparemos para el tiempo difícil. ¿Y por qué no decirlo para el tiempo de la tribulación? El Señor dice que primero se va a recoger la cizaña, va a ser atada y va a ser echada en el fuego. Pero después de eso dice, pero recoged el trigo en mi granero. Mire cómo la palabra de Dios se comprueba con la palabra misma. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 14 nos dice exactamente lo mismo que Jesús dijo. Exactamente lo que Jesús está diciendo en Marcos. El capítulo 4 y el versículo 29 con el que estamos terminando. El tiempo de la siega es donde se mete la hoz y es recogido el granero, el fruto maduro. Pero el que es cizaña, el que es malo, también es recogido, atado en manojos y echado al infierno. Dice Apocalipsis 14 y el versículo 14. Miré, estamos hablando de la revelación futura, de la revelación que Dios ha dejado para nosotros, sus hijos, para que sepamos lo que va a pasar en los tiempos finales. Jesús dice, la palabra de Dios dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, aquí del versículo 17 hasta el versículo tiempo, ya no del 17 hasta el 20, y ya no tengo tiempo para leerlo, léalo usted en su casa. Pero ahí está la otra cosecha. El fruto maduro, el Señor lo anda buscando. El crecimiento de la semilla no depende de nosotros. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo dentro de nosotros debe de ser visto. Los 9 frutos del Espíritu deben de ser desarrollados en nuestras vidas. Que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. El Padre al final hará lo que Él ha dicho. Así como dice Apocalipsis 14:14. Él va a meter la hoz, Él va a cegar el fruto, Él va a cegar la mies de la tierra que esté madura, pero también Él va a cegar a los racimos de la tierra y los va a echar en el infierno eternamente. Concluyo diciéndoles, el Señor
puesto una semilla dentro de nosotros y nosotros debemos dar el fruto que Él está buscando. Oro por todos nosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra. Dios mío, es una palabra que nos confronta, es una palabra que nos anima, Señor, cada día a poder crecer, a poder dar el fruto que tú deseas. No somos nosotros los que vamos a apresurar el fruto, eres tú. Tu extraña obra se va a realizar en nosotros, Señor, y al final tú vas a obtener lo que has andado buscando, un fruto dulce, maduro y agradable. Quédate con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo continúe hablando esa palabra en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por estar conectados hasta este momento. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche.